Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y aquí ya en el canal tenemos un video contándote de todas las nuevas funciones que trae iPadOS 17, pero en este video te queremos contar todo lo que cambió y todo lo que te ofrece ahora Stage Manager, el sistema de multitarea para el iPad, para que conozcas cómo tu tableta pudiera convertirse en tu próxima computadora. Con iPadOS 17 Apple no rediseñó cómo es el proceso de activar Stage Manager, como que ahora lo tenemos aquí en el centro de control. Vamos entonces a activarlo y cuando vamos entonces a abrir una nueva aplicación, lo más importante que vas a notar con esta versión de Stage Manager es que es mucho más fluido aún en esta iPad Pro del 2018. La experiencia de cambiar entre los diferentes tamaños de ventana es mucho más fluido, y entonces el otro cambio bien notable es que ahora finalmente vas a poder colocar ventanas en una esquina, por ejemplo, y dejarlas ahí mientras entonces añades otra aplicación. Vamos a decir que queremos añadir la aplicación de mapas, pues vamos entonces a añadirla directamente aquí y pueden ver cómo entonces tengo una aplicación prácticamente a la extrema derecha y otra entonces a la extrema izquierda, y puedo incluso hasta tapar directamente las aplicaciones aquí de Stage Manager y bajarlo prácticamente hasta tapar la hilera de aplicaciones, y pueden ver cómo puedo crear un espacio que ocupa realmente lo que quiero utilizar, una aplicación al lado extremo y otra a su lado opuesto. Obviamente este sistema también está hecho para que puedas añadir aplicaciones que estén encima de otras, y eso realmente no ha cambiado en este sentido, pero ahora lo que Apple te permite hacer es simplemente tapar las aplicaciones que estén en la parte trasera. Anteriormente a Apple no le gustaba que una aplicación estuviera encima de la otra, pero ahora con esta versión de Stage Manager puedo tener prácticamente una aplicación tapando la otra, que tenemos aquí con Safari, y entonces como pueden ver ahora YouTube se va a la parte trasera, así que ahora es mucho más flexible la parte de poder organizar estas ventanas que tienes aquí en el sistema de Stage Manager. Es que como pueden ver aquí tengo 3 ventanas, el máximo serían 4 en esta versión por ahora de Stage Manager. Eso realmente no ha cambiado, pero pueden ver cómo cuando añado otra aplicación ahora también puedo hacer algo mucho más poderoso para ocupar todo el espacio que yo quiera, y es que entonces prácticamente puedo tener, como quien dice, 4 pequeños cuadrados de aplicaciones. Vamos ahora a achicar esto un poco más y entonces vamos aquí a agarrar la aplicación de mapas y puedo tener prácticamente, como les estaba mencionando, 4 aplicaciones aquí para poder aprovechar el máximo de tamaño de esta pantalla de la iPad Pro del 2018. Así que aquí de esta manera más o menos tienes entonces hasta un máximo de 4 aplicaciones. Puedes colocarlas aquí un poquito más encima para aprovechar el espacio, tapando incluso las aplicaciones de cambiar acceso rápido aquí a la parte izquierda de esta interfaz, para que entonces realmente puedas aprovechar el tamaño de tu pantalla aún en esta iPad Pro del 2018 con una pantalla de 11 pulgadas. A mí por lo menos se me hace un poco difícil trabajar así con 4 aplicaciones pequeñitas, pero algo que sí yo puedo hacer realmente y prefiero un poco mejor es entonces tener 3 aplicaciones y entonces tenerlas prácticamente como si fuesen 3 columnas. Aquí voy a crear 3 columnas bastante delgadas de las aplicaciones, y de esta manera considero que es un poco más manejable trabajar en una iPad con 3 ventanas abiertas, algo un poquito más poderoso de lo que ofrece el sistema tradicional de tener 2 ventanas y entonces una flotante encima de lo que estés haciendo, ya que aquí puedo ver las 3 aplicaciones sin ningún problema. Hablemos ahora de funciones específicas que trajo esta versión de Stage Manager, y por ejemplo si tengo aquí estas 2 ventanas y quiero añadir una aplicación que esté aquí a la mano izquierda a este espacio, ya que si por ejemplo toco aquí YouTube, pues se abre por sí solo, pues digamos que quiero añadir YouTube a este espacio, pues entonces mientras esté agarrando aquí a X o Twitter, puedo entonces tocar a YouTube y pueden ver cómo entonces añadí YouTube a este espacio para que entonces pueda utilizar estas aplicaciones en un mismo espacio sin tener que utilizar un teclado. Obviamente si utilizas un teclado como este Magic Keyboard o tu tableta conectada directamente a un monitor, también puedes hacer esto mismo simplemente apretando la tecla Shift, y entonces puedes tocar aquí, digamos por ejemplo Safari, y la puedes añadir a este espacio. Pero otra cosa que también puedes hacer es ir directamente aquí a tu ventana de aplicaciones en la parte inferior, y si aprieto entonces, digamos, esto simplemente es un ejemplo, mi aplicación de mapas, vamos a apretar aquí el botón de Shift, pues entonces vas a poder ver cómo Apple entonces añade esta aplicación directamente a este espacio utilizando la tecla de Shift. Obviamente uno de los beneficios de utilizar Stage Manager
Manager con un iPad es que si tu tableta tiene un procesador M1 en adelante, pues puedes conectarla directamente a un monitor. Y ahora por lo menos con iPadOS 17, el monitor que tengas, si por ejemplo tiene una cámara o un micrófono específicamente, pues ahora tu tableta va a poder detectar ese micrófono y cámara para que lo puedas utilizar para hacer videollamadas, algo que será excelente si tienes el monitor de Apple, el Studio Display. Obviamente me gustaría que Apple trajera esta función para las iPad que no tienen los procesadores M1 o M2, pero yo creo que en estos momentos es algo que Apple no estará trayendo, así que si quieres tener acceso a esta función, solamente quedará una cosa: simplemente comprar una nueva tableta. Ahora bien, desafortunadamente todavía Apple no ha arreglado algunas de las cosas y algunas de las limitaciones de este sistema de Stage Manager cuando lo utilizas en un monitor bastante grande, digamos 27 pulgadas, y es que entonces todavía tienes la misma limitación de 4 aplicaciones por espacio, así que si estás utilizando este sistema con un monitor vas a tener la misma limitación que tienes en el iPad, aunque obviamente puedes tener 4 aplicaciones en la tableta y 4 aplicaciones abiertas a la misma vez en el monitor, pero como quiera, en cuestión de cuántas ventanas puedes tener es un poco limitado comparado con lo que puedes hacer cuando conectas una computadora tradicional. La última limitación, y esperemos que entonces con iPadOS 18 Apple mejore esto un poco, es que entonces no puedes llevar las ventanas de las aplicaciones prácticamente al borde de la pantalla, ni tampoco puedes esconderlas un poquito afuera de lo que se ve en el monitor, así como puedes hacer en una computadora, lo que entonces complica un poco el proceso de utilizar este sistema de ventanas mucho más poderoso e inteligente para que entonces tu tableta funcione como una computadora. Así que en ese sentido todavía le falta un poco más para que este sistema de Stage Manager sea excelente. Para finalizar, Apple realmente mejoró y escuchó las críticas de las personas con todo lo que dijimos el año pasado con iPadOS 16 y Stage Manager, y realmente escuchó y implementó varios cambios, como la parte de poder utilizar y tener un sistema más preciso a la hora de crear diferentes ventanas y que te permita entonces colocar una encima de la otra y que no le dé como un ataque de pánico. Así que realmente Apple ha demostrado que está escuchando, así que ya veremos si estas críticas que estamos mencionando en este video, nosotros y otras personas más, pues entonces el año que viene con iPadOS 17 Apple entonces las mejora para que este sistema de Stage Manager se convierta en una alternativa bastante viable para que más personas prácticamente transformen su tableta en una computadora tradicional. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre estos cambios que trajo Stage Manager? ¿Es algo que ya quieres utilizar en tu tableta? ¿Lo llevas utilizando ya un tiempo? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.